Bienvenidos todos a este espacio como un esfuerzo de los medios católicos arquidiocesanos para dar a conocer el Plan Pastoral 2025-2029. Estamos aquí acompañándoles Humberto Pleites, Un de gusto Radio San saludarles. José, su servidora Laura Quesada, y con muchísimo gusto les presento al Padre Octavio Cruz. Muchas Él es gracias. vicario de la Pastoral de la Arquidiócesis y nos va a contar mucho acerca de este plan pastoral. Y nosotros de cariño pues le decimos Padre Tavo, así que bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder comunicarnos a través de los medios católicos. Ok, perfecto. Así iniciamos entonces. Quédese con nosotros para poder conocer qué trae este nuevo plan, los objetivos, algunos de los retos, y vamos a iniciar junto con Humberto para que hagamos juntos la oración de este nuevo plan. La oración por el Plan Pastoral Arquidiocesano 2025-2029 dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo único para que nos salvara del pecado y de la muerte, el cual antes de su ascensión a ti encomendó a sus discípulos la tarea de predicar el Evangelio de la vida a toda criatura, para que todos tuvieran vida. Humildemente acudimos a ti. Envía tu Espíritu Santo sobre tu iglesia que peregrina en esta arquidiócesis, para que guiados por la sabiduría que procede de ti, sepamos, pastores y fieles laicos, buscar y encontrar caminos de evangelización que nos haga una iglesia en misión permanente, cercana a los pobres y martirial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas, con el objetivo de dar a conocer a la grey amada, al pueblo de Dios, qué es un plan pastoral. Vamos a tener un poco de el marco histórico. El Padre Octavio nos va a explicar un poco de la referencia de los planes pastorales, cómo se han venido trabajando, y vamos a entrar también de lleno a hablar acerca del plan pastoral 2025-2029. Padre Octavio, háblenos acerca, primero la pregunta del millón: ¿qué es el plan pastoral y por qué se ejecuta un plan pastoral? Muchas gracias. La realidad de la iglesia de la arquidiócesis es una iglesia que tiene ya toda una tradición, toda una historia, un trabajo pastoral que se ha venido realizando. Somos ahora 170 parroquias en la diócesis, tenemos 17 vicarías. Hasta ahora teníamos un arzobispo que es el responsable de la animación de la pastoral y la dirección de la pastoral de toda la diócesis. Entonces, teniendo pues una realidad tan amplia, tan compleja, para podernos conducir de una forma unificada, con una visión compartida, es necesario contar con un documento que nos ayude a todos a, bueno, qué es lo que pretendemos, cuáles son las áreas en las que hay que priorizar el trabajo. De acuerdo a la realidad en la que vivimos, pues hay aspectos que son más prioritarios unos que otros, ¿verdad? Entonces, el plan pastoral pretende eso, que todos nos caigamos en la cuenta. La pastoral de la iglesia es una. En el caso de la arquidiócesis es la pastoral diocesana. Entonces esa pastoral es dirigida por el arzobispo. El arzobispo delega a los presbíteros párrocos en las 170 parroquias, y cada uno pues tiene esa tarea, hacer presente la pastoral de la diócesis en ese territorio con esos fieles, ¿verdad? Y para estar unificados pues necesitamos de un plan que nos oriente. Entonces eso sería así metodológicamente qué es el plan, ¿verdad? Después podemos hablar ya de los contenidos y qué contiene, pero el plan sería un instrumento que nos ayuda a unificarnos, ¿verdad?, en la pastoral, en los objetivos, en lo que buscamos, en lo que pretendemos, los énfasis que hay que ir poniendo en el trabajo pastoral de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos, porque la misión es siempre la misma, la evangelización. La evangelización se subdivide en tareas. Entonces esas tareas, de acuerdo a la época, unas son más prioritarias que otras. Entonces, por eso se van haciendo planes cada cierto tiempo, porque como la situación va variando, entonces hay que ver ya en este otro momento cuáles van a ser las prioridades.
Bueno, padre, al identificar que es muy necesario todo lo referente al plan pastoral, quisiéramos saber también en qué momento se decidió que debían iniciar con un plan, al identificar sus necesidades, sus problemáticas, pero en qué momento dijeron iniciemos con un plan. Bueno, de hecho acá en la arquidiócesis fue con Monseñor Rivera, ahí en el año 1989, que iniciamos la práctica de trabajar con base en un plan pastoral diocesano. Hasta entonces teníamos pastoral, había en el 76 una primera experiencia de una semana de pastoral de conjunto arquidiocesana, de la que salió un primer documento donde se formularon unas primeras prioridades pastorales y un objetivo. Hubo una metodología bastante participativa, pero no teníamos todavía un conocimiento como más técnico de esa metodología. En el año 89 estábamos en medio de la guerra. Monseñor Rivera dijo, bueno, aunque estemos en guerra, la misión de la iglesia hay que llevarla adelante y no quedarnos solamente en el área puramente de emergencia y de asistencia a los damnificados de la guerra, sino que hay que ver los demás campos de la pastoral. Entonces conseguimos la ayuda de unos pastoralistas del CELAN que vinieron a capacitarnos en metodología de planificación participativa. Entonces nos tardamos un año, de abril del año 89 hasta octubre, todo un proceso participativo para la elaboración del primer plan. Habíamos pensado en noviembre ya tener el documento, pero en ese año, en el 89, fue lo que se le llamó la ofensiva general en el conflicto. Entonces nos atrasamos un año más. Así que tuvimos un primer documento de plan como esto en el año 90, a mediados del año. Y así hemos venido, como señor Rivera, un primer plan, como señor Sáenz, dos planes, como señor José Luis, dos planes, este es el segundo, y ahora estamos en la elaboración de uno nuevo. Entonces, cada uno parte de una visión de la realidad. Se elabora lo que se le llama un marco de referencia, o sea, en qué momento estamos, tanto de la realidad social como de la realidad eclesial, qué elementos positivos, qué elementos negativos, y dentro de eso, como cuáles son los retos que la realidad plantea a la evangelización. Y esto no es un ejercicio puramente técnico, sino que esto requiere también lo que le llamamos el discernimiento. ¿Verdad? Por eso esa parte de la realidad se complementa con lo que le llamamos también el marco doctrinal. Para esa realidad, ¿cómo la iluminamos? Desde la doctrina, desde la palabra de Dios, de qué contenidos del mensaje evangélico y de la doctrina son los que ahora hay que darle mayor énfasis para iluminar la realidad en la que estamos. Entonces, en este momento estamos en esa etapa. Entonces, a partir del mes de febrero, las parroquias comenzaron a trabajar en la elaboración de este marco de referencia. Y una primera tarea fue, bueno, veamos la realidad. Hace 5 años hicimos ese ejercicio, ver cómo está la realidad. La realidad sabemos que es una, pero metodológicamente para estudiarla la dividimos en campos, pero entonces dividimos 11 campos: lo económico, la cultura, lo social, la política, todos los aspectos. Y entonces el método de trabajo es que participen lo más que se puedan en las parroquias, y que ellos pues, en asambleas vayan estudiando un poco para captar cuál es la apreciación, la visión que se tiene de la realidad. Y ahí nos complementamos, porque en unos campos hay unos que conocen más, en otros otros, y así vamos viendo los diversos puntos de vista, y se recoge de cada parroquia los aportes. Luego, ese aporte de la parroquia se envía a la vicaría. Entonces, cada vicaría tiene sus de 13 a 15, 16 parroquias. Entonces, la vicaría tiene un equipo de síntesis y ellos hacen un solo documento de la vicaría y eso lo envían a la diócesis.
Entonces el equipo diocesano tiene la tarea de hacer un solo documento diocesano. Eso le vamos a llamar el documento Marco de Realidad 1. Y luego, ahora hemos comenzado a dar los aportes al marco doctrinal. En este momento las parroquias han comenzado esa tarea. Teniendo en cuenta esta realidad, entonces, de acuerdo a esta realidad que estamos ahora captando, qué elementos de nuestra doctrina o del mensaje cristiano debemos de resaltar para iluminar esta situación. Y ese marco doctrinal está dividido también como en 10 u 11 aspectos. El primero es, por ejemplo, sobre Jesucristo. O sea, se pregunta, Jesucristo pues el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Pero de toda la riqueza de Jesucristo, ¿qué conviene resaltar en este momento? Que responda a las Que necesidades. responda a las necesidades, de que en el momento en el que estamos nos ilumina. ¿Va? Por ejemplo, el domingo pasado, recuerdan ustedes en la primera lectura, decía Pedro, no existe otro en quien haya salvación, solamente en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hay otro nombre en el cual haya salvación. Esa afirmación tan sencilla en aquel tiempo era bastante polémica. ¿Por qué? Porque el emperador se estaba presentando como el Salvador. De ahí quería que los cristianos le fueran a quemar incienso a la estatua del emperador. Y los cristianos decían no, preferían ir a la muerte en el martirio que quemar incienso. Entonces uno dice, y ahora habrá también líderes que pretenden presentarse como que son dioses. Entonces no será bueno retomar también esa dimensión. No, miren, el único Señor es Jesucristo, ¿verdad? O el buen pastor, que aparecía el domingo pasado también, ¿verdad? Bueno, ahora los sacerdotes, todos los que tenemos algún cargo en la iglesia, no necesitaremos también tomar estas características de Jesús buen pastor, que da la vida por las ovejas, porque estamos en un mundo que presenta otros valores, el dominio, la imposición, el aprovechamiento de los demás. No, Jesús dice, no, el estilo cristiano es el buen pastor que da la vida por la... Entonces, de eso es lo que se trata, de acuerdo a la realidad, ir recuperando los elementos de nuestra doctrina que en estos próximos 5 años nos van a estar iluminando en el hacer pastoral. Entonces, en esa etapa estamos en este momento. Actualmente tenemos los objetivos del plan actual, ¿verdad? Pero luego del marco doctrinal va a salir un documento que se va a llamar Marco Doctrinal 1. Eso se va a volver a enviar a las parroquias para que ya, por ejemplo, en mi parroquia dimos nuestro aporte a la parte de la realidad social. Pero eso tiene la visión limitada de mi parroquia. Los laicos que participaron ahí, pues muchos tienen nada más la visión local. Ya cuando sale la vicaría, se enriquece con la visión de otro. Y al llegar al nivel diocesano, es la visión de la diócesis. Entonces eso vuelve para que ya se reflexione. Miren lo que nosotros dimos y lo que nos viene ahora. ¿Por qué comparar? Y ahí ellos, cada parroquia tendrá que decir, bueno, y tal cosa porque la han puesto, o tal cosa falta, o ya con una visión crítica, ¿verdad? Para ver si falta algún elemento, ya sea de las causas, o de las manifestaciones, o de las tendencias de los hechos significativos. Y lo mismo va a hacer con el marco doctrinal. Se va a enviar nuevamente para que todos veamos, nosotros teníamos una visión de esta forma, esto se ha enriquecido, ¿verdad? Porque de acuerdo a la realidad de toda la diócesis, hay más elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces es un proceso educativo también, porque a veces uno está como muy encerrado en la tarea específica que uno tiene y pienso que eso es toda la realidad, pero no, hay mucho más, ¿verdad? Me llama la atención el aspecto de que no solamente sacerdotes, sino que también laicos se comprometen a trabajar. Quisiera que nos ampliara un poco, Padre Octavio, respecto a cómo es la dinámica dentro de la parroquia, porque usted lo ha mencionado, son más de 170 parroquias involucradas en la arquidiócesis. ¿Cómo es que se hace el llamado a participar? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Y cuál es la metodología a través de estas preguntas que son importantísimas si se hablan aspectos, por ejemplo, de la realidad económica, de la realidad política, de la cultura, todo lo que tiene que ver pues en una comunidad concreta? ¿Cómo funciona esto? Bueno, decir en primer lugar de que esta metodología es un llamado a todos los cristianos
a asumir o a renovar el estilo cristiano de vivir y el estilo pastoral. Porque también uno frente a la realidad puede, como lo que dice el Papa Francisco, una iglesia autorreferencial. Yo me encierro en mi grupito de pastoral y ese es todo nuestro mundo, ignorando la realidad exterior. Y Jesús lo que nos enseñó fue una tarea, un pastoreo de cara a la realidad. Jesús se hizo responsable de la realidad. Entonces, el reto que tenemos ahorita es que nuestra iglesia tiene que ser responsable de la realidad también. A veces uno escucha en programas de televisión o radio que hay gente que pregunta, bueno, ¿y la iglesia por qué no se pronuncia? ¿Y la iglesia por qué no dice algo? ¿Y la iglesia quién? Pues somos todos. No solamente el obispo, no solamente el papa, sino que todos también en el lugar de trabajo, el cristiano tiene que dar un rostro cristiano. En la primera lectura de la misa, por ejemplo, aparece ahí que en Antioquía fue el primer lugar en donde los seguidores de Jesús le llamaron cristiano. ¿Por qué? Bueno, tenían un estilo de vida, de manera de comportarse, de relacionarse con los demás que le llamaba cristiano. Entonces, en la metodología, esta es la parte que más cuesta. Uno, que los sacerdotes, nosotros, tomemos conciencia de que tenemos una tarea de ayudar a la participación del grupo más amplio de laicos que podamos en nuestra parroquia. Eso cuesta porque muchos laicos también están mal acostumbrados o se han acostumbrado nada más a su tareita, pero no nos sentimos todos, somos responsables de la pastoral de la parroquia, no solo de mi grupo, y luego responsables de la pastoral de toda la diócesis. Entonces, si los sacerdotes entramos en esa dinámica, tenemos que ayudar a los laicos también. Por ejemplo, anoche me llamó un hermano de otra parroquia vecina, en donde me decía, padre, fíjese que acá mi esposa es de la Guardia del Santísimo. Están trabajando en la parroquia y les han dejado una tarea. Por cierto, era sobre la persona de Jesucristo. Y no comprendían ellos muy bien cómo era. Entonces ya puse yo a explicar. Vaya, me dio gusto porque hay el esposo ayudando a la esposa. Ellos dijeron, bueno, preguntemos a alguien que nos pueda ayudar. Qué bien, está viendo participación. Entonces, eso requiere que el sacerdote esté pues entregado a la tarea, motivando a los laicos, dándole formación. Sirve tanto para la formación de los laicos como para nuestros sacerdotes. ¿Cómo piensa nuestra gente? ¿Qué grado de formación? ¿Cómo está la formación que les hemos dado? Porque en la medida que logremos participar y aportar, ¿verdad? En esa medida los laicos van a sentirse después corresponsables de los resultados del plan. Así que ahí hay como una tarea grande en primer lugar, porque si no, aunque tengamos un documento muy bonito, pero a la hora de las horas ni lo entendemos y no lo ejecutamos. O sea, porque el producto del proceso de planificación va a ser un documento, pero el documento por sí solo no es todavía vida. Después hay que organizarlo y hay que iniciar la ejecución. Ok, antes de que nos vayamos a ir a la pausa y ya que pues estamos hablando acerca de esta participación de los laicos, me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay alguna dimensión en algún aspecto en el que se tome en cuenta también la realidad de las personas que rodean esas comunidades o solo son las personas que forman parte de la parroquia o que están dentro de la iglesia? Fíjese que esa es una limitante que todavía tenemos. En la práctica, aunque decimos a los sacerdotes que procuremos la mayor participación, tanto de los que están en los grupos como de otros laicos cercanos, hay algunos que han utilizado redes sociales y que tienen habilidad para hacer encuestas hacia través del teléfono y que han ampliado un poco la consulta, pero muy pocos. Entonces, la mayoría nos limitamos a los grupos nada más internos de las parroquias. En muy pocos casos se ha logrado la participación de religiosos que están también en los territorios de las parroquias. O sea, ese es un campo en el que tenemos todavía mucha limitación. Y para esto requiere, como decía, el lograr la motivación de los sacerdotes mismos, que
Un que compromiso. es un compromiso, o sea, que entendamos que, que el tiempo que invertimos en esto no es perder tiempo, sino que es una inversión. Después nos va a facilitar, entre más conozcamos, va a ser más fácil la participación posterior. De lo contrario, vamos a perder más tiempo explicando el plan, quién lo hizo, qué es y todo eso. En cambio, si ya hemos estado involucrados, más fácilmente vamos a trabajar en la ejecución del plan. Ok, Hay un perfecto. llamado concreto para todos los laicos, para todos aquellos que estamos trabajando en la parroquia, en comunidad, en movimientos, a acercarnos y a involucrarnos. Esta palabra a veces, Laura lo mencionaba, es desafiante porque no queremos el compromiso de reflexionar aspectos que son vitales. Es bonito la oración, nos compromete, nos da fortaleza, pero también encarnar el Evangelio en la realidad. ¿Y de qué manera? Pues ya hay una guía, es que no se parte de la nada, sino que ya hay una guía específica de cómo seguir el plan. El sacerdote es el facilitador para poder reflexionar acerca de ello y poder aportar significativamente a un plan pastoral de la arquidiócesis que sirva para todos. Trabajar será, voy a tomar las palabras de Laura, poco compromiso o nada de compromiso, o estamos un poco apáticos con la realidad. Sí, yo considero que la elaboración del plan y la metodología que tenemos de alguna forma nos refleja como el nivel de avance que tenemos en el proceso pastoral y la conciencia eclesial que tenemos y la conciencia de que todos somos corresponsables de la pastoral diocesana. Fíjense que, pues sí, la iglesia es la diócesis, pero es también la iglesia toda en el mundo. Y como ustedes saben, el Papa Francisco, pues estamos ahora en la tarea de un sínodo, el sínodo de la sinodalidad. Entonces, actualmente, esa sinodalidad de que el Papa habla, pues es un momento oportuno de acrecentarla en la diócesis, porque la elaboración de un plan es un momento de sinodalidad. ¿Por qué? Porque hay consulta, ¿verdad? Hay diálogo, hay escuchar al otro, hay que discernir. Por ejemplo, surge un tema X y resulta que en el grupo que estamos, uno piensa de un modo, otro piensa de otro modo. Entonces, y habrá que discutir. Se ha dicho en un momento que la cosa esté muy dividida, eso mejor no lo pongamos. Dejémoslo para después. Aclarémoslo. Aquí tenemos que tener cosas que sean en consenso, ¿verdad? Hay que ir buscando el discernimiento. Pero en todo caso, considero yo que es, incluso los mismos sacerdotes, puede hacer que haya alguien pues que no está muy satisfecho en cómo estamos llevando la pastoral de la diócesis. Y por eso él se autoexcluye. No, hoy es el momento de decir, no, yo voy a participar, voy a hablar, voy a opinar, voy a dar mis aportes. Lo mismo con los laicos. Puede ser que en la parroquia tenga yo algún grupo de laicos que no estén muy contentos con mi pastoral. Bueno, es la oportunidad de poder aportar, de poder discutir, de poder decir. Entonces yo creo que hay que aprovechar estos momentos y estos espacios como para poder aportar de tal forma que el nuevo plan, lo más que se pueda, pues recoja el sentir, ¿verdad? De todos, para que después todos nos sintamos comprometidos en la ejecución de los nuevos objetivos que ahí salgan. O que al menos se sientan parte de. Ujú. Creo que también es un llamado a las personas a que hagamos nuestro aporte. Si todos podemos recibir las críticas, que se escucha un poco pesada la palabra, pero las críticas constructivas, igual si uno tiene una idea o ha identificado alguna problemática, puede hacerla llegar, acérquese a su parroquia, acérquese a los coordinadores, puede hacer llegar estas ideas, estos sentimientos para que en conjunto el plan siga respondiendo de verdad a las necesidades imperantes de nuestro momento. Entonces nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Recuerda que estamos conociendo sobre el Plan Pastoral 2025-2029. Tenemos con nosotros al Padre Tao. Humberto nos acompaña también aquí y es un esfuerzo de todos los medios arquidiocesanos para que sigamos en conjunto trabajando por nuestra iglesia. Ya regresamos.
Bienvenidos nuevamente, estamos conociendo acerca del Plan Pastoral 2025-2029. Este es un esfuerzo de los medios católicos arquidiocesanos para dar un poco sobre la preparación, sobre en qué consiste, sobre los objetivos de este nuevo plan pastoral. Además, haciéndonos partícipes a todos y cada uno de nosotros como parte de la Iglesia Católica a ser los constructores de este nuevo plan y responder a las necesidades que identificamos de nuestra iglesia. Así que tenemos con nosotros al padre Octavio Cruz, él es vicario de la pastoral de la arquidiócesis y estamos junto a Humberto compartiendo un poquito con el padre Tavo. Así que vamos a continuar, Humberto, con las preguntas. Gracias, Laura. Bueno, es tan interesante poder reflexionar, hablar y sobre todo comprometernos en aspectos que son fundamentales para que la Iglesia, como el Papa Francisco nos invita, esté en salida, una sinodalidad que nos permita el encuentro, que nos permita ser comprometidos con nuestro prójimo en las necesidades. Y ahora nos habíamos quedado un poco acerca de que la doctrina tiene que estar siempre presente. El Evangelio, se reflexiona el Evangelio como cristianos, lo reflexionamos, pero más allá de reflexionarlo, vivirlo. Y el aspecto de la doctrina es fundamental para poder tener como un apoyo de la Iglesia, que es lo que los padres de la Iglesia nos dicen respecto a determinados temas. Padre Octavio, ¿cómo es que también la doctrina está involucrada en el plan pastoral arquidiocesano? Sí, decía de que actualmente estamos trabajando en el marco de referencia, que a su vez contiene dos marcos, el marco de la realidad y el marco doctrinal. Se trabaja primero el marco de la realidad porque tomando en cuenta esta realidad hay que decir, bueno, y el mensaje evangélico, la Biblia y la doctrina de la Iglesia, ¿cómo nos ilumina, cómo nos orienta en nuestro actuar? Para eso, a las parroquias se les ha indicado que a la hora de tratar de iluminar, se conjugan, ¿verdad? Unos aspectos, unos temas, y luego se sugiere determinados textos que se pueden estudiar. Texto base, por ejemplo, la Biblia, indudablemente, es el texto fundamental. Luego el Magisterio Universal de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, es como la referencia obligada que actualmente tenemos. La Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, encíclicas del Papa Francisco, bueno, en general de todos los papas, ¿verdad? Pero los últimos que tenemos en el momento, está la Alegría del Evangelio, que fue la carta inicial, la programática del Papa Francisco, que nos está indicando cuál es la iglesia con la que sueña el Papa Francisco, la iglesia que debemos de ser hoy, para el momento actual. La Laudato Si, Amoris Laetitia, luego también el magisterio más cercano, que es el magisterio latinoamericano. Ahí el último de ellos fue el documento de Aparecida. Está también el magisterio local, ahí están homilías, cartas del San Óscar Arnulfo Romero, cartas del señor arzobispo, pues tenemos ya 6 cartas pastorales del señor arzobispo. Veo en la ciudad violencia y discordia, ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo, y hasta la última que trata sobre la misión evangelizadora. Entonces, acaba de salir la semana pasada o antepasada un último documento del Vaticano que habla sobre la dignidad infinita del ser humano. Y habla ahí como 13 aspectos en donde la dignidad humana está siendo ahora mancillada. Entonces, al ver nuestro país y nuestra realidad, uno puede decir de qué manera eso nos ilumina a nosotros, nos está poniendo atención a que hay unos lugares donde la dignidad está siendo mancillada y la iglesia no puede pasar de largo. No, tenemos que ser como el buen samaritano, ¿verdad? Que se detuvo, miró, se compadeció, se bajó del caballo, atendió, lo tocó, sanó sus heridas y lo llevó después a dejarlo en una posada. O sea, ese es como el dinamismo. Entonces, de alguna manera, esta doctrina o este enfoque es profético, ¿verdad? Es algo que nos llama pues a la acción, que nos llama a la conversión, que nos llama a una actitud diferente de responsabilidad con la realidad. Entonces, por eso supone un discernimiento. O sea, uno reflexionar a la luz del Espíritu Santo cuál es el enfoque que mejor ahorita se adapta para dar una respuesta a ese Dios que nos está hablando y nos está llamando a actuar
a través de la realidad. Entonces, esa es la importancia de conjugar estos elementos. Así que en la parroquia, los laicos, por ejemplo, nosotros este sábado vamos a tener la primera reunión para recoger aportes al marco doctrinal. Así que en estado ellos van leyendo, consultando, buscando para que al llegar ya les dimos el listado de temas para que ellos lleven ya propuestas a la hora de la reunión. Padre, dentro de los miembros que están de la mano trabajando en este plan pastoral, no sé también en conjunto con usted qué otros miembros hay, ¿evalúan también si el plan pastoral, los planes pastorales anteriores respondieron o no a las problemáticas, si se resolvieron en ese momento esas realidades? Fíjese que en el proceso vamos como avanzando y dando pasos, o sea, para mejorar la acción. Algo que decíamos en este plan, en la presentación, es de que comparando todos los planes que estaban hasta este, que habían 4, se decía, bueno, la realidad como que se mantiene un tanto la misma. Las líneas de pastoral, pues las prioridades han sido casi las mismas y los logros han sido como muy pequeños. Entonces se decía, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, uno, de que es lo estructural, pues no es algo que cambia de un día para otro. Son problemas tan grandes y nosotros, nuestro aporte es pastoral, no somos técnicos, economistas, ¿verdad? Eso ya, los laicos que están en esos campos son los que tienen que ir trabajando más directamente en la modificación de las estructuras. Y luego se decía además, bueno, puede ser también de que nuestra evangelización no ha sido lo suficientemente profunda, que nos lleve a la conversión, a todos, ¿verdad? Luego, que no hemos sido suficientemente santos. Entonces, había como un llamado a lo que el Papa decía en la primera carta suya, la ley del Evangelio, la conversión pastoral. Tiene que haber conversión pastoral, nuevos métodos. Bueno, ya cuando se hablaba de la nueva evangelización, se decía, ¿verdad? Nuevos métodos, nueva expresión, nuevo ardor, el ardor del Espíritu Santo. Entonces, en este plan se cambió un poco la metodología y se dijo, ¿verdad? Bueno, pareciera que lo que nos ha hecho falta también son actitudes pastorales. ¿Qué actitudes hay que tener para llevar a la práctica este trabajo? Entonces este plan se enfocó en actitudes. Esas se convirtieron en objetivos específicos, pero a la hora de evaluar, decir, mire, pero nos hemos quedado nada más en un objetivo general, en 6 objetivos específicos que son orientaciones generales, pero nos hace falta programas más concretos en donde podamos tener metas a 5 años y luego metas para cada año que nos permitan una mejor medición. Así que el propósito que tenemos para este plan nuevo es que salgan nuevamente prioridades en líneas pastorales y que ellas haya después equipos según al que le toca, programas para 5 años. Que no nos quedemos solo con el plan general, sino que tengamos programas que puedan tener metas a 5 años y luego metas para cada año. Y que cada año nos sometamos. Alguno decía, ¿va? Sí, pero eso suena ya como una empresa. Entonces, es cierto, esta es la obra del Espíritu, pero de alguna manera hay que ayudarnos también con los medios técnicos, ¿verdad? Para lograr orientarnos de una mejor manera y capacitarnos para tener una incidencia mayor en la realidad que pretendemos, pues, de alguna manera transformar desde la palabra de Dios. Y quizás aprovechar el espacio para invitar a que seamos un poco más asertivos, porque probablemente la iglesia tal vez no había evidenciado tanto los resultados de los planes en años anteriores, porque la idea está, el propósito está, pero somos nosotros como laicos los que tenemos que ejecutar ese plan. Entonces es el llamado a que desde donde estamos, el padre ya lo decía, son esos arquitectos, esos abogados, todas esas personas profesionales en sus áreas, en sus ámbitos que sí pueden transformar la realidad, que tienen que ir también conforme a este plan, conforme a la iglesia, conforme a la misión, la visión, ir transformando desde donde nosotros estamos. Muy bien, padre, el tiempo límite de la elaboración del plan también es significativo en cuanto a todos los aportes
de las más de 170 parroquias involucradas, que para poder delimitar, para poder sacar lo esencial de cada aportación, porque es importante el sentir y poder tener algo medular. ¿Cuánto es el tiempo aproximado? Sí, bueno, para la primera parte, que era el aporte al marco de la realidad, las parroquias tuvieron hasta el 15 de abril. O sea, este 15 de abril que acaba de pasar, las parroquias tenían para enviar su aporte al nivel vicarial. Ahorita las vicarías están trabajando su síntesis hasta el final del mes de mayo para enviarlo, no, al 1 de mayo tienen que enviarlo al nivel diocesano. Y luego en el nivel diocesano se va a trabajar eso hasta el 31 de mayo. Ahí deberíamos de tener nosotros ya un primer documento consolidado. Luego, en el nivel del marco doctrinal, para ello tenemos hasta el 30, perdón, el marco doctrinal, al 31 de mayo van a tener tiempo las parroquias para dar su aporte. Luego, los equipos vicariales van a tener hasta el 29 de junio para elaborar su síntesis y enviarlo al nivel diocesano. Luego ya los siguientes meses van a venir que se enviará el documento a las parroquias y va a ser ya como de alguna manera pues la validación de esos documentos. Y con esos estaríamos preparando para el mes de octubre. Ahí va a ser ya la semana propiamente en la que vamos a elaborar el diagnóstico y donde va a salir las nuevas prioridades pastorales, un nuevo objetivo específico y de acuerdo a las prioridades, un nuevo objetivo general y según las prioridades nuevas que salgan, un objetivo específico para cada prioridad. Entonces, siempre va a salir un documento como pero este va a tener además otro documento donde van a ir ya los programas para cada una de las prioridades. Que ese es el paso nuevo que queremos dar. Hay, como digo, algunas resistencias porque algunos no estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen, no, tiene que haber un poco más de control, tiene que haber un poco más de seguimiento del trabajo. Estaba hablando el otro día con una abogada que trabaja en un juzgado y no me acuerdo cómo se llama la instancia que la judicatura o algo así, los visita a ellos. Estamos bien preocupados porque van a venir a evaluarnos. Y me preguntó, ¿y ustedes en la parroquia quién los evalúa? Y yo le dije, pues mire, no, ¿cómo nadie los evalúa? O sea, no estamos acostumbrados nosotros a eso, ¿verdad? Pero tiene que ser una autodisciplina, ¿verdad? Y como decía yo, el desarrollar la corresponsabilidad pastoral. Yo estoy en mi parroquia ejecutando la pastoral diocesana. Y mi responsabilidad no solo es el pequeño campo de mi parroquia, sino la vicaría y la diócesis toda. Por eso cuando el obispo nos llama, colaboren esto, colaboren lo otro, hay que hacerlo porque ese es todo nuestro hacer, la pastoral de la diócesis. Y por eso estamos enviando a los sacerdotes para conocer los tiempos. Algunos se quejan, ¿verdad? Es que mucho trabajo. Y yo digo, pero es que ese es el trabajo, esto es lo que nos toca, ¿verdad? Debemos sentirnos contentos y alegres que tenemos trabajo. ¿Verdad? Hay muchos que se quejan que no tienen trabajo, pues qué alegre que nosotros tenemos trabajo. Sí, también hay que recordar que hay parroquias más grandes, hay parroquias más pequeñas, hay comunidades pues a los alrededores de esas parroquias que requieren todavía más trabajo, más problemáticas, más necesidades y habrá otras que tal vez sean un poco más sencillas. Entonces también pues nosotros tenemos que ponernos en los pies, ser empáticos con también las necesidades de esas otras personas que tal vez nosotros no comprendemos de alguna manera. Ahora, padre, en conjunto, ¿cuánto tiempo se lleva todo este proceso de la elaboración del plan? Es decir, desde que dicen, ok, tenemos que iniciar el trabajo hasta que termina. Ya, entonces lo tenemos, la meta es, comenzamos en febrero, con la reunión del clero que tuvimos en febrero. Bueno, en enero, el 21, el señor arzobispo, por decirlo así, dio el banderillazo de salida, con una misa allá en catedral. La primera reunión del clero de febrero, ahí se dio la capacitación
ya al clero para iniciar este proceso. En octubre vamos a tener esa semana donde se hace el diagnóstico y la meta que tenemos es que en diciembre podamos tener ya el documento en mano. De tal manera que ya para el otro año ya tendríamos por lo menos lo general. De ahí pretendemos que máximo 3 meses, aquel que le toque la prioridad que salió, claro, va a haber que darles capacitación, acompañamiento, para que lo pueda, porque va a ser un ejercicio nuevo. Y ahí va a venir la parte pues de la información, la capacitación, para someternos todos a eso. Porque hasta ahorita hemos estado como sin meta. Usted trabaja en la pastoral familiar. ¿Y cuánto? Trabaje, le dicen nada más a uno. Pero ahora le dicen, no, mire, usted va a tener para este primer año que en todas las parroquias tengan un equipo pastoral familiar y que haya recibido estos 2 talleres de formación. Todas las parroquias. Ah, bueno, y hay algo que podemos medir, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Que el segundo año hayan hecho tal cosa. Y de esa manera, claro, sabemos que es la obra del Espíritu, indudablemente, pero también de parte nuestra, algo hay que ir poniendo de lo que la iglesia ha ido aprendiendo en todo este caminar. O sea, no estamos inventando, sino que es tomar ya de lo que tenemos, las experiencias que existen. Hoy con los medios de comunicación, gracias a Dios, uno se mete ahí, ¿verdad? Y pide evangelización, no sé qué. Y de un montón de parroquias que aparecen documentos. Y es cuestión de saber buscar y ponerse a trabajar. Bueno, y tal vez también para hacer un paréntesis en ese sentido, porque alguien podría decir, están hablando del plan pastoral, pero yo, digamos, yo solo asisto a misa de vez en cuando y tal vez no me compete. ¿Se puede que todos los laicos se interesen por adquirir el plan pastoral y conocer cómo trabaja la iglesia? Sí, claro, claro. De hecho, se hace una publicación bastante amplia. Y ahí es ya la tarea pues, del sacerdote de cómo informar. Por ejemplo, la oración que hicimos ahora al inicio, hicimos 30,000 estampitas para que los sacerdotes pues, repartieran allá en sus parroquias y en las misas dominicales, ¿verdad? O en los eventos, rezar esa oración para ir, estamos en el año del plan, para ir formando conciencia. Y luego, nosotros damos recomendaciones así prácticas en los salones que tenemos de reuniones. Mire, ahí ponga usted un gran el objetivo general y luego los objetivos específicos. De tal manera que en el trabajo, no nos olvidemos, miren, esto es lo que buscamos, esto es lo que pretendemos, por aquí queremos ir. Son pequeños detallitos, pero que van ayudando. Y en los templos parroquiales, si es posible, que en alguna parte también pongan un cuadro con el objetivo y que los sacerdotes tengamos en cuenta eso, que estemos de vez en cuando haciendo alusión y en nuestros grupos pastorales se les tiene que dar formación de acuerdo al plan. Es una actualización doctrinal también y en algunos casos incluso actualización de las estructuras pastorales, porque si hay contenidos nuevos, a lo mejor hay formas de trabajo que hay que actualizar. Si estoy yo en una pastoral todo centralizado en uno y no hay participación de los laicos, no hay que crear estructuras. Por eso ya desde el tiempo de Monseñor Rivera, él nos dejó una carta pastoral donde hablaba la sectorización de las parroquias. O sea, todas las parroquias tienen que estar sectorizadas para que haya equipos de pastoral que estén más cercanos a la familia, ¿verdad? Porque la parroquia es eso, la iglesia en medio de las casas. La iglesia católica es una iglesia organizada que constantemente se forma o nos formamos a través de la catequesis, a través de las diferentes comunidades o grupos que van naciendo y que son inspirados por el Espíritu Santo, pero que además a nosotros como laicos nos compromete para no dejar, para que la realidad no pase desapercibida, sino que involucrarnos con las herramientas que tenemos o con las armas que tenemos, que es el Evangelio, ¿no? Para poder transformar la realidad que es la misión de nuestro Señor Jesucristo, que vayamos por el mundo, que hablemos de la buena nueva, que hablemos de la salvación y damos vida al reino de Dios. Pero esos valores
poco o nada a veces los mencionamos o los vivimos, ¿verdad? Que es la justicia, la solidaridad, hablar un poco y compartir un poco la vida de los mártires, que nuestra iglesia acá en El Salvador particularmente es una iglesia martirial, y que por ello en la oración del inicio lo hemos mencionado, una iglesia que peregrina, una iglesia que busca que las cosas se hagan ordenadas. Dios es un Dios de orden y que también busca en nosotros, pues obviamente el compromiso para poder seguir esa gran misión, ¿verdad? No es nada fácil, es muy complejo, pero en la medida que nosotros nos vayamos comprometiendo en la comunidad donde nos corresponde, pues esto se va a ir enriqueciendo y los frutos se van a ver a corto, mediano y largo plazo. A veces nosotros queremos las cosas de inmediato. Usted decía, no, hay que planificar. Estoy viendo yo en lo que usted mencionaba, los tiempos. Es prácticamente un tiempo de investigación, de metodología de 1 año o más para que las cosas sean ordenadas. Como nosotros también, un llamado también, Padre, para que los laicos, las comunidades nos podamos comprometer un poco más y de esta manera dar nuestro aporte, porque todos podemos dar ese aporte. Sí, de hecho, el aporte de los laicos, por una parte, está en los grupos, ¿verdad? Donde estamos, por ejemplo, allá en la parroquia, en la primera parte que trabajamos de la realidad social, en uno de los campos se hablaba de la tecnología y nuevas leyes en el campo de la salud. Ve, ahí teníamos 2 enfermeras, había 4 abogados en el grupo. Entonces fue interesante, no, ahora hay leyes nuevas. Y los abogados digan tales leyes. Y las enfermeras, no, tal disposición hay, tal. Entonces fue muy enriquecedor para todos los demás. Después había otro tema que se habló del agua. Y estaba uno que trabaja en ANDA y que conoce pues de la cosa, ¿no? Y el tratamiento de las aguas residuales, las aguas no sé qué, toda una terminología técnica. Entonces, hay un aporte, enriquecimiento de los laicos que según su especialidad, pues pueden aportar, porque los otros estamos más que todo en la pura realidad sentida. Pero hay otros que tienen elementos técnicos. Ese es un campo de aporte. El otro campo de aporte va a ser después, cuando a los mismos laicos de la iglesia hay que darle formación de acuerdo a lo que salga del plan. Dar a conocer el plan será otra forma. Y luego lo otro, lo que tú ya mencionabas, cada laico en el lugar donde vive, donde trabaja. O sea, esa es la riqueza de la iglesia, que tal vez nosotros como sacerdotes, con nuestros ornamentos y todo eso, no podemos irnos a meter en todos los lugares, ¿verdad? Pero los laicos, en su trabajo, en su oficina, en su ministerio, en la institución, en el gobierno, donde sea, ahí ellos van a estar haciendo presente los valores del reino, el estilo de vida cristiana, la honradez, la justicia, la verdad, el compromiso pues, por una sociedad que sea más humana, ¿verdad? Más digna de los seres humanos. Entonces yo creo que son muchos los espacios de participación. Y ahí dependerá ya, digo, pues tanto los sacerdotes que tenemos que actualizarnos, todos los agentes de pastoral también aprovechar esto como un momento de gracia para renovarnos todos. De lo que se habla también de la conversión pastoral, ¿verdad? Que implica la conversión personal, la actualización en la formación, la renovación de los métodos de trabajo, ¿verdad? Y ser una iglesia en salida, ¿verdad? Que anuncia y hace presente el reino. Sí, más que todo también estar nosotros interesados en el aprendizaje constante. Sabemos que el mundo está en un constante cambio y nosotros tenemos que ser parte también de conocer sobre esos cambios, tal vez ser cambios positivos también, pero a veces no podemos frenar la realidad, pero sí podemos conocer sobre ella. Y pues ir poco a poco también respondiendo ante esas problemáticas y todo. Ya para ir finalizando, padre, tal vez solo una idea final que al ser usted uno de los principales em, agentes que trabajan en esta elaboración del plan pastoral, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que han identificado y una de las alegrías que ha experimentado también en la elaboración de este plan? Bueno, yo diría de que el reto más grande que he encontrado está en despertar el entusiasmo en el clero mismo.
¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Pero los sacerdotes mismos hemos entrado como en una etapa de cierto decaimiento. Entonces siento yo que el reto del plan es como animarnos nuevamente, llenarnos del Espíritu, ver esto como una oportunidad de gracia para relanzarnos en la misión. Diría yo que esa ha sido como la dificultad. No en todo, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos magníficos sacerdotes, pero en algunos, ¿verdad? Hay vicarías que se lamentan, mire, somos 14 parroquias, pero solo 8 participan, ¿verdad? En algunos casos se da ese fenómeno. Así que ahí ha habido como una dificultad. Y el aspecto positivo, diría yo, pues el entusiasmo de los laicos. Las gracias a Dios, ¿verdad? Acá, si bien es cierto, hemos perdido con la pandemia, ¿verdad? Hay muchos que se han ido, pero tenemos una riqueza increíble, ¿verdad? En nuestros laicos, una generosidad, una entrega. O sea, con un poquito que ellos puedan visualizar, uno percibe cómo la gracia de Dios actúa y cómo hay una fe profunda. El problema ha sido que hemos estado como un tanto como estáticos, ¿verdad? Como en una cierta rutina. O sea, perder de vista el reino es una realidad que ya está, pero todavía no. O sea, es que todavía no. Hay que trabajarlo y nos tiene que dinamizar. Hemos estado un poco como que ya está. Sí, pero todavía no. Entonces, tenemos que activarnos. Entonces, nuestros laicos, gracias a Dios, y yo pues me lleno de alegría. En mi parroquia, por ejemplo, comenzamos el sábado pasado 3 misiones rurales en 3 cantones. La primera semana, eso va a durar hasta el primer fin de semana de junio, que se hace el retiro, y me ha llenado de alegría, pues que los hermanos trabajando, visitando y todo eso. Y ahora en mayo van a comenzar las urbanas y hay gran entusiasmo en 3 sectores esta semana, vigilias organizadas por ellos mismos para prepararse, para llenarse del espíritu para la misión. Entonces, gracias a Dios, contamos todavía con eso. Entonces, así que yo espero que el plan nos ayude a todos, ¿verdad? A activarnos, ¿verdad? A ponernos al día, a retomar espíritu y lanzarnos a la misión, porque estamos en una realidad que presenta grandes retos, ¿verdad? Y que solo con la ayuda de Dios vamos a lograr dar la respuesta que se espera de nosotros. Definitivamente, pues ha sido una entrevista de mucha bendición, de mucho fruto para todos aquellos que queremos seguir trabajando en las comunidades, en las parroquias, involucrarnos, dar nuestro aporte, comprometernos con la realidad y pues ser también luz en medio de tinieblas, como usted, Padre Octavio, lo ha dicho, ¿verdad? Que donde estemos y donde vayamos, también ahí podamos dar fe de que creemos en Dios y de que podemos marcar la diferencia. Laura. Bueno, esa es la invitación para todos a desde donde nos encontremos seguir siendo esos agentes de cambio, a conocer sobre este nuevo plan pastoral, si tal vez no tuvimos muchos aportes o participación en el anterior. Ahora sí, tenemos la oportunidad de sí meternos de lleno a participar de este. Es un plan 2025-2029. Realmente también nosotros desde nuestras parroquias, si en este momento usted no se ha involucrado, puede empezar a hacerlo, puede pertenecer a alguna pastoral que le llame la atención, puede dar su aporte también con las oraciones y de alguna manera pues no puede por su tiempo participar, pero siempre hay manera de hacerlo, siempre hay manera de seguir juntos trabajando para engrandecer el reino de Dios. Luego también pues agradecerle al Padre Octavio, uno, por su trabajo en este plan pastoral, en toda como vicario de la pastoral de la arquidiócesis, también en su propia parroquia, en todo lo que hace para animar a los laicos. También este es un esfuerzo por animarnos. También a Humberto que nos ha acompañado hoy junto al Padre y a todos ustedes que están siempre sintonizando estos espacios. Recuerde que este es un esfuerzo de los medios de comunicación católicos para que juntos vayamos conociendo más sobre este plan, pero trabajando en conjunto desde allí donde usted se encuentra. Así que gracias por acompañarnos. Recuerde que lo sintonice en el medio de su preferencia, pero siga acompañando a los medios de comunicación, ya sea a través de las redes, a través de los dial, a través de la televisión y en todos los espacios que tenga oportunidad. Humberto. Bendiciones abundantes y sigamos comprometiéndonos con el reino de Dios.